Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? A comienzos de la década del 90, Argentina realizó una serie de reformas económicas aparentemente exitosas que permitieron estabilizar la economía y controlar la inflación. Los resultados fueron elogiados por el Fondo Monetario Internacional, que convirtió a la nación sudamericana en el ejemplo a seguir por los países en vías de desarrollo. Casi una década después, el 20 de diciembre de 2001, estalló una violenta revuelta social que terminó con el gobierno del entonces presidente, Fernando de la Rúa. 28 muertos y decenas de heridos fueron el saldo de esa jornada trágica. El aumento de la desocupación, la pobreza, el descontento generalizado y un endeudamiento feroz habían llevado al país a una situación sin salida. Argentina, aquel granero del mundo que había alimentado a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el país que había confiado plenamente en las políticas del Fondo Monetario Internacional, fue el más castigado por el mismo modelo, que lo convirtió en ejemplo durante los años 90. Hay quienes consideran que Argentina fue víctima de sus propios errores. Otros sostienen que su caída es parte de un plan diseñado por el Fondo Monetario Internacional y el poder financiero para adueñarse de la economía de la nación. Algunos hechos parecieran avalar esta teoría. Y los dueños del país en este momento son las empresas privatizadas, las empresas que se quedaron con lo que era antes empresas públicas, las empresas explotadoras de recursos naturales, principalmente el petróleo, y dentro de ellos Repsol, los bancos. Después, como otros dueños del país, está el Fondo Monetario Internacional, dueño como representante del establishment financiero. Para comprender el origen de la actual situación argentina y su relación con el Fondo Monetario Internacional, quizás haya que remontarse hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacía el organismo internacional. Argentina, gobernada en ese momento por un gobierno de facto, no fue invitada a participar de la reunión que concluyó con la fundación del Fondo Monetario Internacional. La neutralidad del país frente al conflicto bélico en Europa no era del agrado de las potencias aliadas. En 1946, luego de las elecciones convocadas por el gobierno de facto, asume la presidencia de Argentina Juan Domingo Perón, quien triunfó con un gran apoyo de la clase obrera. Desde entonces se iba a convertir en el líder de los más humildes. Perón no quiso entrar nunca al Fondo Monetario Internacional, lo consideraba como un instrumento del sistema financiero internacional que en nada contribuía al desarrollo de Argentina, de modo tal que permaneció fuera del Fondo Monetario. Por ese entonces la Argentina se encontraba en una situación privilegiada. Sus tierras fértiles le habían permitido exportar enormes cantidades de alimento durante la Segunda Guerra Mundial.
lo que le posibilitó cancelar la deuda que arrastraba desde el siglo anterior. Cuando terminó la guerra, la Argentina se encontró con que la deuda británica por las exportaciones de carne de la Argentina era tan importante que pudimos cancelar la deuda externa. Y por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina se encontró con que era un país que había dejado de estar endeudado, después de casi un siglo y medio de deuda. Y muy rápidamente hizo esfuerzos para endeudarse de vuelta. La figura de Perón dividía fuertemente a la sociedad argentina. El presidente había logrado importantes leyes a favor de los trabajadores y la clase obrera lo adoraba, mientras que para la clase alta era un líder populista que representaba un obstáculo para sus intereses económicos. En 1955, un levantamiento militar conocido como la Revolución Libertadora derrocó al gobierno constitucional e instaló una nueva dictadura. Perón partió a un largo exilio. Finalmente, bajo el mandato del flamante gobierno de facto, la Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. Y recién en 1956, durante la llamada Revolución Libertadora, la Argentina va a ingresar al Fondo Monetario y va a empezar a aplicar las políticas de ajuste clásicas del Fondo Monetario Internacional. La política es muy sencilla y la aplican igual en todas partes del mundo con los mismos resultados. Hambre para la gente, éxito para los banqueros, ¿no? Durante los años siguientes se sucedieron en el poder nuevos gobiernos militares que fueron interrumpidos por breves periodos constitucionales, mientras la deuda externa volvía a crecer. En 1973, tras 18 años de exilio y proscripción de su partido, el general Perón regresa a la Argentina y asume la presidencia por tercera vez. Débil y avejentado, muere a los pocos meses. Para muchos era una pérdida irreparable. Desaparecía su líder. En medio del caos social, político y económico, asume su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. Mientras tanto, muy cerca del poder, se tejía una oscura trama conspirativa en contra de su gobierno. Altos mandos militares, junto a representantes del poder financiero local, comenzaban a delinear el futuro plan económico que se iba a implementar con el golpe de Estado de 1976. Ese golpe iba a contar con el apoyo económico del Fondo Monetario Internacional. La dictadura militar argentina, que se inicia el 24 de marzo del 66, venía siendo preparada desde 1974, es decir, inmediatamente después de la muerte de Perón. Las primeras reuniones con Martínez Dios se desarrollan en enero del 75 en la estancia de Martínez Dios en Cobo, en Mar del Plata, donde Martínez Dios presenta un plan económico para el futuro gobierno militar. Estamos hablando más de un año antes del golpe, y ya la dictadura tiene su programa económico. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de Estado, el más sangriento de la historia argentina, depone a Isabel Perón y se apropia del poder. La conspiración había triunfado y Martínez de Hoz asumió el cargo de ministro de Economía. El doctor José Alfredo Martínez de Hoz es una de las personalidades económicas más importantes que tiene la Argentina. Estudió en universidades inglesas y norteamericanas, fue funcionario del organismo de titularidades de crédito y tiene excelentes relaciones con todos los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda la usura internacional. Con la llegada de Martínez de Hoz, los sectores financieros habían logrado imponer a un representante de sus intereses al mando de la economía nacional. Olvidando la ilegitimidad del nuevo gobierno militar, el Fondo Monetario Internacional hizo efectivo el apoyo a la dictadura, otorgándole un préstamo al país. Este préstamo, que le había sido negado al gobierno constitucional de Isabel Perón, es otorgado, gestionado por Martínez de Hoz antes del golpe y otorgado horas después del comunicado número 1 de la Junta Militar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Muy pronto, la Argentina entraría en una espiral creciente de endeudamiento y especulación que iba a desembocar en una profunda crisis económica
política y social. Ese será el momento en que el Fondo Monetario Internacional comience a intervenir activamente en el destino de la nación. Un sangriento golpe militar se apodera del gobierno y comienza a tomar préstamos compulsivamente. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alertará al Estado argentino de los peligros del sobreendeudamiento. Por el contrario, otorgará nuevos créditos al régimen de facto. El modelo económico impuesto por la dictadura militar, ideado por Martínez de Oz, consistía principalmente en equiparar la moneda nacional al dólar norteamericano, reducir las actividades del Estado y abrir la economía. Los objetivos eran políticos y económicos, y eran políticos porque justamente la idea era terminar de una vez por todas con lo que uno llamaban la variante populista o la orientación populista. La mejor forma de destruir estos sectores es destruyendo su base productiva y por lo tanto el proceso de industrialización. Por supuesto, a través de la represión directa produjeron los 30.000 desaparecidos, el terror de Estado, el terrorismo de Estado, y por otro lado destruyeron las bases económicas del proceso de industrialización que había existido hasta ese momento, ¿no? Transformando el país en un país fundamentalmente rentístico financiero, ¿no? Mientras se desataba una feroz represión, la dictadura militar comenzó a endeudarse para sostener el modelo económico. Por aquel entonces resultaba sencillo acceder al crédito internacional. Los grandes bancos habían recibido enormes cantidades de dinero de los países árabes y debían pagarles cantidades mayores en concepto de intereses. Si no colocaban el dinero rápidamente, podían ir a la quiebra. La década de 1970 es una década muy especial, internacionalmente, porque hubo de vuelta lo que llamaríamos una enorme burbuja financiera. Es decir, apareció una enorme cantidad de dinero excedente en el mercado mundial, de mano de los bancos, que estaban desesperados buscando a quién prestárselo. Hay inclusive un libro de Robert Devlin que muestra que cómo los bancos desesperadamente colocan el dinero en los países latinoamericanos, ofrecen el dinero, pagan comisiones a políticos, a militares, etcétera, para que tomen los préstamos, ¿no? Muy pronto la deuda externa argentina se duplicó. Los préstamos eran utilizados para especular en el mercado interno y obtenida la ganancia se giraban al exterior. Una de las formas de ocultar este método era endeudando a las empresas públicas. Se la obliga a la empresa Boenergía a tomar un mínimo de 200 millones de dólares de préstamos al exterior, aparentemente para invertirlos en obras de infraestructura como represas, diques y demás. Lo que en realidad ocurría con estos 200 millones de dólares que se iban tomando mensualmente era que la empresa Boenergía lo volcaba al mercado financiero a través de empresas fantasmas y la mafia financiera lo represtaba o lo colocaba a tasa de interés. Con lo cual, el Estado argentino tomaba deuda, lo pasaba al mercado financiero, el mercado financiero hacía la ganancia y lo fugaba del país. Esto explica por qué en Argentina coincide hasta el centavo el monto de la deuda externa con la fuga de capitales. De modo tal que fue una deuda contraída sin necesidad para satisfacer la necesidad que tenía la banca internacional para ubicar los petrodólares, primero. Y segundo, la necesidad de dólares frescos que tenía el establishment financiero local para tener los dólares para evadirlos. En aquellos años, debido al tipo de cambio sobrevaluado, impuesto por Martínez de Oz, los argentinos viajaban por el mundo. Era la época de la plata dulce. Martínez de Oz recuerda algunos de los motivos de la política monetaria implementada en aquel entonces. Esto es importante. Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome: le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior. Fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar
en beneficio del país y de su población. 36 millones de argentinos a un par de miles de dólares por argentino son 70.000 millones de dólares para pelear con Europa, que al señor Martínez de Oz le parece razonable para que la gente se vuelva culta, ¿no? Con ese dinero podríamos haber construido un país desarrollado en realidad. Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano. La potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés. Este incremento repercutió en la Argentina y los demás países de Latinoamérica, multiplicando sus deudas inmediatamente. La dictadura argentina comenzó a enfrentar serios problemas económicos que se agudizaron tras la derrota en el conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas. El gobierno militar debió devaluar la moneda y las empresas privadas endeudadas en dólares, muchas de las cuales ya habían girado sus fondos al exterior, comenzaron a presionar al Estado para que éste asuma sus deudas. Siendo ministro de Economía de la dictadura militar Roberto Alemán, se decide licuar las deudas externas de los sectores privados argentinos, de los sectores más ricos de la Argentina, por la cual, a través de una circular del Banco Central, cuyo presidente era Domingo Felipe Cavallo, se transfiere al Estado Nacional las deudas de los deudores privados más ricos del país. Para dar un ejemplo, Pérez Compán debía más de 700 millones de dólares que pasan a ser deuda de la totalidad de la sociedad argentina. Es el acto de socialismo más importante que se realiza en la Argentina. La deuda que era de unos pocos pasa a ser la deuda de todo el país. En 1982, México es el primer país latinoamericano en declarar que no puede afrontar sus compromisos y se desata la llamada crisis de la deuda. Lo siguen la mayoría de los países de la región, entre ellos Argentina. Preocupados ante la situación, la banca internacional decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional para que negocie con los países deudores el restablecimiento de los pagos. Esta situación marcaría el comienzo de una presencia agobiante del organismo internacional en América Latina. Porque llega un momento que el prestamista dice, bueno, pero ¿cómo me va a pagar? Entonces, bueno, yo tengo que asegurarme el pago de esa deuda, no importa que sea espuria, no importa que sea odiosa, no importa que haya sido contraída sin el consentimiento de los habitantes. Y ahí es cuando entra a jugar el fondo, cuando entra a jugar el Banco Mundial. En momentos claves, el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos. El Fondo Monetario ya desde el 76-77 sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa, que las reservas de los países eran muy bajos, en dólares o en moneda fuerte. Eso es uno de los rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo. El Fondo Monetario Internacional, aquel organismo que había nacido con el objetivo de contribuir al desarrollo de las economías de los países, no había alertado sobre el endeudamiento excesivo de América Latina. El plan para manejar las economías continentales parecía increíblemente sencillo. El mecanismo es muy fácil. Eso se dio en los casos de endeudamiento externo. Hacen que los países se endeuden más allá de sus posibilidades. Después no pueden pagar, para pagar tienen que pedir préstamos, esos préstamos se otorgan si se cumplen con las condiciones de política económica interna que les exige el Fondo Monetario. A partir de ese momento, los préstamos que iba a otorgar el Fondo Monetario Internacional estarían destinados a continuar con el pago de la deuda. Y para concederlos, el organismo comenzaría a reclamar el cumplimiento de nuevas exigencias. Tras 6 años de gobierno militar, la deuda externa argentina había aumentado de 7.000 a 45.000 millones de dólares. La violencia desatada en contra de su propio pueblo, el terrorismo de Estado, los desaparecidos, la aventura de Malvinas y la crisis económica llevaron a la dictadura a un callejón sin salida. Finalmente, en 1983, se convocó a elecciones en las que triunfó Raúl Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical, quien proponía modificar el rumbo económico, reconstruir el poder productivo de la nación e investigar el endeudamiento ilegítimo de la dictadura. Nacía una nueva esperanza para los argentinos. Sin embargo, el poder financiero,
apoyado por el Fondo Monetario Internacional, muy pronto iba a encontrar la manera de adaptarse a los nuevos tiempos de la democracia. Los militares argentinos toman el poder e instalan un modelo económico basado en el endeudamiento, la especulación y la apertura de la economía. En pocos años, la deuda externa trepa de 7.000 a 45.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alerta al Estado ni a los bancos acreedores del peligro del sobreendeudamiento. Muy pronto estalla la crisis. En 1982, Argentina deja de pagar su deuda. La dictadura abandona el gobierno y el país recupera la democracia. Asume Raúl Alfonsín, que promete dar un nuevo giro a la economía en favor de una Argentina productiva, limitando el poder financiero nacional e internacional. En 1983, Argentina vivía la fiesta de la democracia. Sin embargo, la dictadura militar había dejado una pesada herencia. La deuda externa y el poder financiero que la había generado hicieron sentir rápidamente su presencia al flamante gobierno constitucional. Cuando asume el gobierno radical de Alfonsín, el primer gobierno democrático postdictatorial, el ministro de Economía, Bernardo Grispun, se encuentra con que en el Tesoro Nacional no hay un centavo y que la Argentina dispone de todo capital para su administración pública de 100 millones de dólares depositados en un banco en Nueva York. Esto no servía ni para 2 días de administración pública, es decir, hospitales, escuelas y demás. Y el primer vencimiento que tenía el gobierno democrático, a propósito, porque esto fue arreglado por Alemán Cavallo para que venciera justamente a los pocos días de la asunción del gobierno, era enero del 84. Esto se hacía para condicionar al nuevo gobierno democrático, sea del signo que sea, a responder a las políticas fondomonetaristas. Al poco tiempo, la presión del Fondo Monetario Internacional se acentuó. Alfonsín debió olvidar su promesa de investigar la deuda ilegítima y reemplazó a su primer ministro de Economía, Bernardo Grispun. Lamentablemente, las presiones sobre el gobierno radical van a ser muy fuertes hasta lograr lo que pretendía el fondo, que era la cabeza de Grispun, sacarse de encima al ministro y colocar un ministro más simpático al fondo, que va a ser Surruil, que va a aplicar las políticas de ajuste pedidas por el fondo, cuyo primer ejemplo es el Plan Austral. Muere el peso, nace el austral. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación. Surruil habla solo del Plan Austral, pero se ha olvidado en sus 4 últimos discursos a hablar de la total subordinación al programa recesivo que está en marcha, que se está cumpliendo, del Fondo Monetario. Con el Plan Austral en marcha, el Fondo Monetario hace sentir aún más su influencia a las autoridades argentinas para que implementen una larga serie de reformas, entre las cuales se destacaban la apertura de la economía y la venta de las empresas públicas. El gobierno de Alfonsín ensaya un débil intento de privatización que fracasa por iniciativa de la oposición peronista, liderada por el senador Eduardo Menem. En otros años es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino. Nada más. Curiosamente, su hermano Carlos Menem, quien años después se iba a convertir en presidente de la República, vendería casi todas las empresas estatales. La situación económica empeoró. En 1988, la Argentina comunicó que no podía hacer frente a los pagos de los acreedores privados, pero continuó honrando sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el organismo le niega un crédito al gobierno de Alfonsín y la crisis se agudiza. En junio tenemos una inflación del 189% mensual. Esto provoca hiperinflación, saqueos, descontrol, la presión del peronismo es cada vez más fuerte, igual que los grupos económicos que como elemento de presión ni pagan sus impuestos ni liquidan divisas, con lo cual la plaza del dólar está seca y el dólar no tiene techo. A los pocos meses, el descontento popular se hizo insostenible y estallaron los saqueos a comercios y supermercados.
Acabamos de grabar imágenes de una camioneta que transportaba comestible que había sido robado en un supermercado. Siguen los disparos, ahí va la policía, están escapando los tiros. Hackeado por la crisis, Alfonsín debió entregar el poder a Carlos Menem 6 meses antes de finalizar su mandato. Antes de asumir la presidencia, una semana antes exactamente, el presidente Menem se reúne con los principales directivos de la empresa Bungibor, uno de los conglomerados agroindustriales más importantes de la Argentina, y acuerdan un préstamo de Bungibor al Estado argentino por 4.600 millones de dólares, a cambio de lo cual el gobierno de Menem se compromete a entregarles el Ministerio de Economía. Es un hecho prácticamente inédito que un presidente de un holding privado sea a la vez el ministro de Economía de un país. Así fue, asumió primero Miguel Roig, luego Rapanelli, 2 miembros del holding Bungibor que manejaban la empresa y el país al mismo tiempo. Mientras tanto, en Estados Unidos se redactaba el Consenso de Washington, un catálogo de medidas económicas en el que iban a quedar plasmadas las políticas de ajuste, privatizaciones y apertura económica que el Fondo Monetario Internacional venía impulsando desde la crisis de la deuda de 1982. Y esas políticas eran la apertura de la economía, el equilibrio fiscal, la liberación de todos los mercados, la privatización de las empresas públicas, y se planteó como una especie de dogma de fe en América Latina. Entonces claramente se sintió que este fenómeno de la deuda permitía presionar para que los países hicieran lo que a ellos les parecía que era razonable. Y América Latina hizo esto toda la década del 90, y no le fue bien. Carlos Menem iba a aplicar al pie de la letra el Consenso de Washington, pero en sus primeros años en el gobierno, imponer las nuevas medidas no fue tarea fácil. Una nueva crisis inflacionaria afectó la economía y ante los pagos de la deuda que se acercaban se decidió implementar el Plan Bonex, una medida que convertía compulsivamente los ahorros de los ciudadanos en bonos. Secuestra los depósitos de los ahorristas, de que tenían plata en plazo fijo, y los transforma en bonos de la deuda externa. Esos bonos, llamados Bonex, cotizan en el mercado al día siguiente de este robo a los ahorristas al 50% de su valor. Es decir, que el Estado, por esta operación, transforma los ahorros de la gente en la mitad. La gente tuvo de un día para otro la mitad de lo que tenía antes. De manera tal que este capital, esta diferencia entre lo que la gente tenía y lo que el Estado reconoce, es una cifra que ronda los 5.000 millones de dólares que se van a transformar en pagos de la deuda externa argentina. El gobierno de Menem no acertaba en sus intentos por estabilizar la economía. En menos de 2 años había nombrado 3 ministros de Economía. El cuarto iba a transformar la economía argentina. Su nombre ya había aparecido durante el gobierno de la dictadura militar. Domingo Felipe Cavallo, quien traería consigo un plan que iba a acabar con la inflación. El plan de convertibilidad. Esa ley decretaba que un peso argentino valía lo mismo que un dólar norteamericano. En realidad, el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo. Fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar. Entonces el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar, pero para que los argentinos tuviéramos una moneda también puso en circulación el peso, pero el peso respaldado en dólares. Entre tanto, la deuda externa argentina seguía creciendo. Desde 1988 el país había dejado de pagar sus compromisos con la banca extranjera y los intereses se acumularon. En 1989 asume la presidencia de Argentina Carlos Menem. El país se encontraba altamente endeudado y vivía un proceso de hiperinflación. Finalmente el ministro de Economía, Domingo Cavallo, implementa el plan de convertibilidad que ata la moneda nacional al dólar estadounidense, frenando la inflación y logrando la estabilidad. Mientras tanto, el presidente se lanza a una feroz etapa de privatizaciones, a tono con los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, la Argentina se convierte en la estrella de los países emergentes para el organismo internacional. Pero el fin del idilio estaba cerca.
1994, el estallido de la economía mexicana afectó severamente la economía argentina. Para evitar que el efecto tequila arrastre al plan de convertibilidad, el Fondo Monetario Internacional otorgó asistencia financiera al gobierno de Menem y finalmente el modelo argentino resistió la crisis. Entonces, el fondo dice, adelante, esta es nuestra estrella ahora, Argentina. Y Menem vio la oportunidad y toda su administración la oportunidad de tomar préstamos y los banqueros le llegaban. Ahora, el Fondo Monetario sabía muy bien que las exportaciones argentinas no estaban aumentando de manera fuerte. Los ingresos fiscales no estaban aumentando. Y los compromisos de pago estaban aumentando de manera bestial. ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja? Porque insiste el fondo, no hay que alarmar a los mercados. Hay que tener mucha prudencia, porque si no se podrían retirar. Mientras el Fondo Monetario Internacional elogiaba a la Argentina, los índices de desempleo y pobreza aumentaban. La economía comenzaba a estancarse y la deuda crecía de manera vertiginosa. Sin embargo, Carlos Menem logró su reelección en los comicios de 1995 por amplio margen, prometiendo mantener el plan de convertibilidad. Por aquellos años, los presagios de la debacle neoliberal impulsada por el Fondo Monetario comenzaron a surgir en todo el planeta. El efecto tequila repercutió en varios países y finalmente Brasil, el principal socio económico de la Argentina, debió devaluar su moneda. A partir de entonces, las exportaciones argentinas cayeron profundamente y la recesión económica se instaló en el país. No obstante, el Fondo Monetario Internacional dio una nueva señal de apoyo al gobierno de Menem y su modelo. Cuando Menem vino acá, y que lo mostraron como el gran ejemplo de las reformas económicas, hay economistas dentro del fondo que piensan que ya la Argentina que ya en la Argentina estaban empezando los problemas que condujeron a la gran crisis que estamos viviendo hoy. Y el gran debate es por qué el fondo no solamente no nos dijo nada, sino que nos seguía mostrando como un ejemplo. Para comienzos de 1999, la Argentina ya había privatizado la mayoría de las empresas públicas. La economía continuaba estancada y la presión social iba en aumento. En ese contexto, el gobierno de Menem apela al último recurso para sostener el modelo y vende YPF, la empresa estatal de petróleo. Una empresa con reservas de petróleo para 30 años, que se calculaba que eso equivalía a unos 30.000 millones de dólares, termina siendo vendida por una cifra que ronda los 6.000 millones de dólares y gran parte se pagó en bonos de la deuda. En esa sesión de la venta de YPF hubo un diputado trucho, es decir, una persona que se introdujo a la Cámara de Diputados para dar quórum. De manera tal que la privatización de YPF es ilegítima, pero ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que es una especie de Corte de los Milagros. En 1999 se celebraron elecciones presidenciales. El descontento social, las sospechas de corrupción y una economía paralizada le otorgaron el triunfo a la Alianza, una coalición de partidos opositores a Carlos Menem. Asume la presidencia Fernando de la Rúa, quien, olvidando sus promesas electorales, aplica un nuevo plan de ajuste profundizando aún más el modelo. Un ajuste que consiste en un descuento compulsivo de sueldos del 13% a estatales o jubilados, es decir, jubilados que ganaban miserias, les descuentan el 13%, llevándolos al límite del hambre, para quedar bien con el fondo y ser más papistas que el Papa. El fondo admite que no había pedido semejante ajuste en ese momento. En el año 2000 asumió la presidencia de los Estados Unidos George W. Bush. El cambio que se producía en Washington no tardó en hacerse sentir en el seno del Fondo Monetario Internacional, muy cuestionado en ese entonces por los paquetes de ayuda financiera que había enviado a los países en crisis. Y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas y además muy criticado por lo que había hecho. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo y dijo, bueno, dejemos que la Argentina caiga y veamos que si se puede probar
que el mercado financiero internacional soporta la crisis de un país. En Argentina los acontecimientos se precipitaron. Con poco más de un año en el cargo, renunció el primer ministro de Economía de la Alianza y asumió en su lugar Ricardo López Murphy, que propuso como solución un nuevo ajuste. Solo duró una semana en el cargo. Desesperado, el presidente Fernando de la Rúa hizo el último intento por salvar el plan de convertibilidad y convocó a su creador, Domingo Cavallo. Por aquellos días, el ministro contaba con el 70% de aceptación popular. Cuando llegué yo al gobierno, había una sensación de crisis y nadie quería prestar dinero a la Argentina, ni siquiera para pagar las amortizaciones de capital. Cavallo había intentado reestructurar los vencimientos de la deuda y el mercado le dio la espalda. El ministro recurrió al Fondo Monetario Internacional, que en crisis semejantes había otorgado dinero en forma de rescates financieros. Sin embargo, esta vez, el organismo internacional, en línea con la nueva administración norteamericana, no estaba dispuesto a seguir prestando recursos. Y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategia política en el fondo le dijo a la Argentina, no le prestamos más dinero. A fines de 2001, la fuga de capitales se hizo frenética, debilitando el sistema financiero. Para combatirla, el ministro Cavallo tomó una medida desesperada. Decidió retener los ahorros de los ciudadanos dentro del sistema bancario, con la intención de evitar el colapso del modelo. Esa medida fue popularmente conocida como el corralito. El corralito era simplemente reconocer un hecho de la realidad. Si todo el mundo quería sacar en billetes, pesos o dólares, los dineros que tenía el sistema bancario, obviamente el sistema bancario no se los iba a poder devolver. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, en efectivo no se puede retirar, pero la gente puede pagar, puede usar su dinero con cheque, con tarjeta de débito, con transferencia bancaria. Tal es así que en los 20 días en que rigió el corralito, entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre, mucha gente utilizó sus ahorros para comprar un automóvil o para comprar un inmueble. Hay indicios en las estadísticas de que en esos 20 días hubo una reactivación del mercado automotor y del mercado inmobiliario. Con los ahorros encerrados en el sistema bancario, la sociedad estalló. A los pocos días, como un espejo de los sucesos de 1989, comenzaron los saqueos. El presidente decretó el estado de sitio, pero la ciudadanía desafiante salió a protestar a las calles. El 20 de diciembre de 2001 hubo manifestaciones en todo el país e inesperadamente se desató la represión que terminó con la vida de 28 personas. Esa misma tarde, Fernando de la Rúa presentó su renuncia. Tras los trágicos acontecimientos del 20 de diciembre, se sucedieron 4 presidentes en menos de 10 días. Entre ellos, Adolfo Rodríguez Saá, quien declaró que la Argentina dejaba de pagar su deuda. Finalmente, el 1 de enero de 2002, asumió provisoriamente el senador peronista Eduardo Duhalde, quien anunció el fin de la convertibilidad. Tras casi 10 años de estabilidad cambiaria, se devaluó la moneda y se convirtieron los ahorros en dólares de los ciudadanos en pesos devaluados. El país que el Fondo Monetario Internacional citaba como ejemplo a imitar, comenzaba el siglo XXI con la mitad de su población en la pobreza y una deuda externa prácticamente impagable. En el caso particular de la Argentina, el fondo convalidó una a una todas las políticas de ajuste neoliberal producidas en este país desde 1989, convalidó el régimen absurdo de convertibilidad que había planteado, ¿verdad?, el ministro Cavallo en la primera gestión del
presidente Carlos Saúl Menem, convalidó los ajustes posteriores a la salida de Cavallo, convalidó las políticas de apertura indiscriminada con sobrevaluación de tipo de cambio que siguió la Argentina y que produjeron una destrucción masiva de la industria nacional y una desocupación que se eleva hasta casi el 30%, tomando desocupados y subocupados. De manera que la responsabilidad del fondo es fundamental. Tal vez en la percepción que la gente tiene del fondo, en general está el fondo, una entidad medio misteriosa, que le dicta políticas a los pobres países que deben aplicarlas. Yo creo que hay una relación de ida y vuelta entre el sector financiero de los países y el fondo. Ya no necesitan tener partidos políticos para tomar el poder, simplemente basta con poner las condicionalidades necesarias en el acuerdo del fondo y tener un gobierno que lo único que desee es volver a meterse en la corriente del endeudamiento perpetuo, aunque sepamos bien, todos, que eso no es una salida económica. Desde el Fondo Monetario, la reflexión sobre su accionar en el caso argentino parece reflejar cierto grado de autocrítica. Yo creo que si en ese momento hubiéramos tenido éxito en nuestra intención de poner más orden en las finanzas públicas, yo creo que la Argentina hoy no estaría en la situación que está. O sea, en ese sentido sí tenemos alguna responsabilidad importante, pero había muchas presiones porque no para el fondo tanto como para los los agentes económicos internacionales, de los bancos, los inversores, estaban tan enamorados de la Argentina que era imposible decir algo negativo que la gente nos creyera. El ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, posee una visión diferente sobre el tema. Mire, ponerse a pensar cuál es la responsabilidad del fondo es una forma de evadir la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de los argentinos. ¿Cómo yo voy a decir que el fondo tiene responsabilidad? Si lo que el fondo hizo fue apoyar las políticas que mientras yo fui ministro yo propuse. Yo creo que la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina la tenemos los dirigentes argentinos. No la tiene el pueblo argentino. El pueblo argentino está sufriendo tremendamente las consecuencias. Pero los dirigentes, y me incluyo por supuesto, hemos demostrado no ser capaces de gobernar bien la Argentina. En abril de 2003 se realizaron nuevos comicios presidenciales que consagraron como presidente de la nación a uno de los 3 candidatos presentados por el peronismo, Néstor Kirchner. A partir de entonces, junto al flamante presidente del Brasil, Lula da Silva, el mandatario argentino ha intentado formar un frente común para enfrentar a los acreedores y a los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Si existió un plan para dominar a la región, quizás la unión de estas naciones pueda torcer ese rumbo. O tal vez, silenciosamente el plan sigue su marcha, esperando el momento propicio para conquistar por completo la economía y las riquezas de todo el continente.